Gracias, doctor. Parece que el doctor Alejandro ya está compartiendo por Facebook. ¿Podría confirmar, doctor Alejandro, por favor? Sí, correcto. Muy buenas noches con todos los participantes. Muchísimas gracias por la invitación para brindar esta ponencia al Grupo Centro de Capacitación e Investigación Profesional Ciencia Infinita de la ciudad de Cerro de Pasco. Estoy muy contenta de poder estar conectada a través de la virtualidad y poder brindar esta charla sobre la prueba indiciaria. Bien. Siguiente, por favor. Bien, antes de comenzar a comentar acerca de lo que es la prueba indiciaria, es importante tomar en cuenta un dato fundamental con relación a la definición de presunción, porque esto nos va a permitir diferenciar a la presunción con los indicios. Por ejemplo, el doctor Bular González nos comenta que la presunción viene a ser un razonamiento lógico, crítico, que va a partir de esta lógica, de esta crítica, para poder llevar con estos hechos a la certeza del hecho que se está realizando la investigación. Por otro lado, el jurista Couture nos comenta que esta presunción judicial en sí, viene a ser la acción y el efecto de conjeturar. Esto lo hace el juez a través de un razonamiento. Puede ser analogía, una especie de comparación, inducción o deducción, para que pueda probar esta existencia de hechos desconocidos partiendo de los hechos conocidos. Bien. Ahora continuamos, por favor. Ahora, ¿qué es la prueba indiciaria? Bien, la prueba indiciaria es un proceso lógico de valoración de medios probatorios y motivación de una resolución judicial. En sí, la prueba indiciaria es muy importante para el derecho penal, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que la prueba es esencialmente indiciaria. Hay dos razones, se comentan que hay dos razones. La primera es que los hechos del caso suelen pertenecer al pasado, ¿no? Entonces, lo que va a impedir de entrada el reconocimiento judicial. Y en segundo lugar, en muchos casos, dichos hechos no han sido percibidos por personas ni tampoco captados por instrumentos idóneos a tal efecto que sea, por ejemplo, una prueba audiovisual. Cuando nosotros estudiamos lo que es en sí la estructura, por ejemplo, de la prueba por indicios o la prueba indiciaria, vamos a encontrar con mayor facilidad que se va a recurrir a ella de forma a menuda, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto en el proceso civil, tanto en el proceso penal, y en pocas ocasiones en sí, se va a cumplir un rol central en lo que respecta a esta demostración probatoria de los hechos relevantes para la decisión. Bien. Continuamos, por favor. La prueba indiciaria está relacionada a la presunción de inocencia. Muchos juristas determinan que la prueba indiciaria en sí puede enervar a la presunción de inocencia en el caso que no se analice de una forma correcta. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Justamente,
en relación a la presunción de inocencia, hay que tomar en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias del caso Salaviacu versus Francia, del 7 de octubre de 1988, el caso también Panhan versus Francia, de 1992, y en el caso TEF versus Austria, del 2001, se reconoció la capacidad que se tiene de la prueba por indicios para lo que les comentaba, ¿no? Para enervar esta presunción de inocencia. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rodríguez Velázquez, de 1988, también señaló que la prueba circunstancial, o sea, por los indicios y las presunciones, sí se pueden utilizar, pero tiene que siempre va a depender que pueda inferirse, pero con conclusiones consistentes sobre estos hechos. Es decir, que los indicios y las presunciones pueden utilizarse siempre que de ellos pueda inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. También en el Tribunal Constitucional, en este expediente tan relevante y conocido por toda la jurisprudencia constitucional, que es el caso Juliana Moja, en el 2008, el expediente 728-2008, se estableció que el juez puede utilizar la prueba indiciaria incluso para sustentar su condena. Entonces, si es que va a sustentar su condena con una prueba indiciaria, tiene que estar obligado a tener una debida motivación. Todos sabemos que es un derecho fundamental que se encuentra regulado en nuestra Constitución, donde exige al juez que tenga un mayor cuidado, un mayor tratamiento en el caso, por ejemplo, de derechos que afecten libertades y garantías importantes. Por ejemplo, el debido proceso, el derecho a la libertad. Entonces, para estos casos, además de tener cuidado por ser derechos tan importantes, también se puede establecer una condena con una prueba indiciaria. Por último, también la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 1912-2005, estableció lo mismo. También puede haber una sentencia condenatoria con una prueba indiciaria. Siguiente, por favor. Bien, hay que tomar en cuenta 3 aspectos importantes. La prueba indiciaria tiene una estructura que va a estar muy relacionada. Lo primero que se tiene en cuenta es el indicio. Después del indicio pasamos a la inferencia y posteriormente va a llevar a un hecho indicado. Para poder conocer más sobre esta estructura, vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Bien. Antes de continuar sobre esta estructura, hay que tomar en cuenta el artículo 158 del nuevo Código Procesal Penal en su inciso 3. ¿Cuáles son los requisitos que se tiene en esta prueba indiciaria? Primero, que el indicio debe ser probado. Después, que la inferencia debe estar basado en las reglas, como lo sabemos, de la lógica, de la ciencia o de la experiencia. Y también se tiene como requisito que cuando se trate de indicios contingentes, tienen que ser plurales, concordantes y convergentes. Ahora vamos a determinar cuándo se dan estas características de concordantes, de convergentes, y no se tiene que presentar contra indicios que sean consistentes, ¿no? O sea, tienen que tratarse de indicios contingentes, plurales, concordantes y convergentes. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuáles son estos criterios para poder conocer cuándo un indicio es concordante, cuándo un indicio es convergente? Primero, respecto a indicios contingentes que nos señala el nuevo Código Procesal Penal, cuando hay concordancia
estos indicios se van a entrelazar. Cuando hay convergencia, estas inferencias indiciarias no pueden conducir a conclusiones diversas. Por ejemplo, que una persona desaparezca de su lugar de trabajo y se hallan huellas de sangre en su ropa y sea su arma la que se encuentra en el lugar donde aparece muerta la otra persona. Imagínense que sea su enemiga. Estos indicios van a encajar o van a tener relación entre sí, ¿no? Entonces van a confluir para que se considere que esta persona podría ser la autora del crimen. Ha desaparecido de su trabajo, se halló huellas de la sangre en su ropa y su arma se encuentre en el lugar donde la otra persona que es su enemiga se encuentra muerta. Entonces, se van a relacionar estos indicios. Van a ser concordantes, van a ser convergentes, porque en sí se van a relacionar. Muy bien, por favor, continúa, por favor, diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a recapitular la estructura del indicio. Bien, primero es el indicio. Según Tarufo, el indicio es una circunstancia de la que se pueden extraer inferencias y se van a formular conclusiones sobre la verdad o falsedad de un enunciado que se refiere a un hecho relevante para la decisión. Por otro lado, César San Martín también nos comenta que este indicio es todo hecho cierto y probado. O sea, al final va a haber un hecho indicador. Primero es el indicio, luego viene la inferencia y luego el indicador. Entonces, nos dice que es el indicio todo cierto y probado, un hecho indicador que tenga esta virtualidad de acreditar otro hecho con el hecho que se está relacionado, es decir, el hecho indicado. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, en relación al indicio, tenemos unos siguientes ejemplos. Según San Martín, como les comentaba, es todo hecho, este indicio es todo hecho cierto, todo hecho probado, de un hecho indicador que comienza siendo un hecho indicador que acredite otro hecho que esté relacionado con el hecho indicado. Por ejemplo, también para Cafferata comenta que el indicio es un hecho, una circunstancia de la cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. Esto va a ser un elemento de hecho que va a autorizar una deducción. Entonces, esta deducción va a permitir una afirmación acerca de un hecho oculto. Y tenemos los siguientes ejemplos. Primer ejemplo, la compra de un arma de fuego. Esto sería, por ejemplo, un hecho probado con un testigo y una boleta. Segundo ejemplo, tenemos la presencia en el lugar de los hechos. Hay un testigo que afirma, que sostiene, que vio salir al acusado de la casa de la víctima. Y resulta que solamente era el único que se encontraba en esa casa de la víctima. Entonces, ya tenemos un hecho indicador. Este testigo que vio salir al acusado de la casa de la víctima. Otro ejemplo, el móvil del homicidio. Tenemos un testigo que afirma que el acusado y la víctima, imagínense que habían tenido en el día anterior al homicidio un problema, un altercado, porque se había comprobado que en la empresa donde trabajaban había un desfalco. Entonces, este móvil del homicidio sería, entonces, por ejemplo, la venganza, ¿no? Por esa traición de un desfalco en la empresa.
Aparte, tenemos el testigo que afirma que efectivamente habían discutido un día antes que muera esta persona. Siguiente, por favor. Indicios. Bien, primero hay que tomar en cuenta algo fundamental. Los indicios deben estar probados. Para que estos indicios deban estar probados, tienen que estar acreditados con prueba directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, prueba directa, una grabación, un video, un testigo. La prueba indirecta no es un tipo de prueba, sino es una prueba por indicio, según la doctrina. Pero estos indicios, para que, por ejemplo, tengan sustento de una condena, necesariamente tienen que tener este criterio de estar probados. Aquí no va a operar la regla de presunción probatoria. ¿Por qué? Porque se pueden considerar los supuestos de admisión de hechos, de ciertos hechos por las partes, ¿no? Cuando se trate de indicios contingentes, se va a exigir que haya una variedad de estos indicios contingentes, que haya una capacidad indicadora. También otro criterio es que la prueba indiciaria pueda constituirse sobre la base de un único indicio, pero de singular potencia acreditiva, lo que vendría a ser como un indicio necesario. Y también que de una misma fuente de prueba pueden obtenerse varios indicios y a la vez de un mismo indicio se pueden obtener varias fuentes de prueba. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora la clasificación de los indicios. En relación a la clasificación de los indicios, tenemos de acuerdo con la incidencia que tenga cuando es de acuerdo con esta incidencia del hecho indicado, puede ser necesario o contingente. ¿Cuándo va a ser este indicio necesario? Va a ser un indicio necesario cuando irremediablemente va a conducir a una determinada consecuencia. Por ejemplo, el doctor Martínez Rabé comenta que cuando el hecho deducido no puede tener por causa sino el hecho probado. O sea, cuando el hecho deducido no puede tener por causa sino el hecho probado. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación de causa a efecto va a ser absoluta. Va a estar fundada en leyes físicas inalterables, en las cuales los efectos correspondan a una determinada causa. Por ejemplo, si hay ceniza es porque hubo fuego. O sea, esto va a estar fundado por algo inalterado, que simplemente los efectos se van a corresponder por esta misma causa. Siguiente, por favor. A ver, un momentito. Ya, un momentito. Ahora continuamos con el indicio contingente. En el indicio contingente, este indicio se puede conducir a deducir varios hechos. Por ejemplo, si una persona sale del sitio donde se cometió un delito, puede deducirse que ella sea la autora de este delito, simplemente porque se encontraba en ese lugar en otro tipo de gestión, ¿no? Por ejemplo, acá en este indicio contingente, aquí vamos a deducir varios hechos, ¿no? Por ejemplo, si una persona sale del sitio donde se cometió ese delito, puede decirse que ella sea la autora, puede deducirse, ¿no? Uno no le puede llamar la atención y decir, no, es un poco raro que justamente sea ella la que se encuentra en ese lugar del delito. Pero también esa persona pudo estar presente en el lugar de los hechos, pero no tenía ningún motivo para acabar, por ejemplo, con la vida de esa persona. Simplemente por casualidad estuvo, ¿no? Este indicio contingente se puede
clasificar en un indicio grave o en un indicio leve. Esto va a ser de acuerdo al grado de equivocidad que va a existir entre el hecho indicado y entre el hecho indicador. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Clasificación de indicios. Vamos a continuar con esta clasificación de indicios. Aquí tenemos según su relación entre el tiempo con el hecho indicador. Pueden ser, respecto a este tiempo, pueden ser grave, o como le decía, pueden ser leve, ¿no? Bien. A ver. Respecto, ¿puede retroceder, por favor? Ya, vamos a continuar. Tenemos el indicio contingente, cuando la clasificación de este indicio puede ser grave o este indicio puede ser leve. Quedamos en que si es un indicio grave, aquí el hecho indicador va a conducir a un grado considerable de probabilidad de otro hecho. Por ejemplo, se va a dar cuando a una persona se encuentra en su poder objetos hurtados, ¿no? Objetos robados, por ejemplo. Puede haberlos adquirido mediante un ilícito, pero también puede ser que los haya comprado sin saber su procedencia, ¿no? Y, por ejemplo, no se llegue a tipificar porque es atípico esta conducta, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay la atribución subjetiva del dolo. Esa persona no sabía que procedían de un acto ilícito, que procedía de un robo, que procedía de un hurto. Simplemente, pues, actuó de buena fe y adquirió esos productos. Entonces, en este indicio grave, aquí va a ser un poco más complicado porque puede conducir a un grado de probabilidad, a un grado considerable de probabilidad de otro hecho, ¿no? Mientras que en el indicio leve se tiene que el hecho indicado es apenas una consecuencia probable que se infiere acerca del hecho indicador. Por ejemplo, en otros términos, del hecho indicador puede deducirse apenas circunstancias del hecho indicado. No puede deducirse que una persona, por ejemplo, sea la autora de la muerte de otra persona por el hecho de haberla amenazado, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé, de broma, puede ser que le diga, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a matar, ¿no? Pero no necesariamente, por decir esta amenaza, esa persona, por una coincidencia o una broma pesada, no puede, por ejemplo, ser la autora necesariamente de ese hecho, solamente por este tipo de broma, ¿no? Entonces, aquí se va a dar que en el indicio leve, el hecho indicado es apenas una consecuencia probable que se infiere del hecho indicador. Aquí, pues, del hecho indicador se pueden deducir circunstancias, apenas circunstancias del hecho indicado. Muy bien. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a continuar. En la clasificación de los indicios, también tenemos indicios antecedentes, de los cuales estos van a estar contenidos según la relación con el tiempo, en el tiempo con el hecho indicador. Pueden ser antecedentes, concomitantes o subsiguientes. Ahora tenemos los indicios antecedentes. Los indicios antecedentes, como su nombre lo dice, son antecedentes al delito.
Estos van a estar relacionados, van a estar referidos a la capacidad para delinquir y a la oportunidad para la comisión del delito. Por ejemplo, la tenencia de instrumentos, como pueden visualizar, amenazas previas, ofensas, enemistades, interés, por ejemplo, incluso que una persona desaparezca. Por ejemplo, los tres últimos son denominados indicios del móvil delictivo. Estos indicios del móvil delictivo, las amenazas previas, las ofensas, las enemistades, vendrían a ser indicios de móvil delictivo, ¿no? Por ejemplo, estos indicios psicológicos, ¿no? Que son de suma importancia realmente porque en el entendido que toda ocasión, por ejemplo, de toda acción humana, y especialmente en lo que respecta al tema delictivo, va a implicar sanciones, va a implicar molestias, y siempre va a tener siempre va a haber una razón, un motivo que se impulse para cometer esta comisión del delito, ¿no? Para cometer este delito. Aquí solo van a ser asociados a otros indicios si pueden constituir prueba suficiente. Muy bien, a ver. Asimismo, tenemos también estos indicios concomitantes, son los indicios que van a resultar ya de la ejecución del delito. Aquí se van a presentar de forma simultánea con el delito. Por ejemplo, en esta clasificación, en este rubro, los indicios de presencia y los indicios de participación en el delito, ¿no? Primero tenemos los indicios de presencia. Aquí también se les llama de oportunidad física. Estos van a estar dirigidos a establecer la presencia física del imputado en el lugar de los hechos. Por ejemplo, un hallazgo de unas huellas, por ejemplo, dactilares en el lugar de los hechos. Otro indicio puede ser haber sido la última persona que acompañó a la víctima. Entonces, en estos primeros indicios de presencia o llamados de oportunidad física, según, por ejemplo, la clasificación del autor Gorpe, establece que van a estar dirigidos a establecer esta presencia física del imputado. Como les comentaba, puede ser el hallazgo de huellas dactilares en el lugar de donde ocurrieron los hechos, o, por ejemplo, también que haya sido la última persona que acompañó a la víctima. Ahora, en los indicios de participación en el delito, contenidos dentro de los indicios concomitantes, van a señalar una participación más concreta del imputado en los hechos. Por ejemplo, manchas de sangre en los objetos sustraídos o que sirvieron para cometer el hecho delictivo. Por ejemplo, objetos de propiedad del imputado dejados en el lugar de los hechos. Entonces, como pueden ver, estos indicios ya van a tener la calidad de ser más concretos para poder tener este indicio concomitante. Y también, por último, tenemos los indicios subsiguientes. Estos indicios subsiguientes se van a presentar con posterioridad a la comisión del delito. En esta misma clasificación, el doctor Gorpe, se trata de indicios de actitud, pero de esta actitud va a tener una condición, es una actitud sospechosa. Pueden ser palabras, pueden ser acciones, incluso manifestaciones realizadas posteriormente a amigos. Por ejemplo, puede ser también el cambio de residencia sin ningún motivo aparente, sería un poco raro. Otra situación podría ser alejarse del lugar donde se cometió el ilícito, o el fugarse, ¿no? La típica reacción, ¿no? Fugarse después de estar
detenido. Otra situación, otro ejemplo puede ser también el ocultar elementos materiales del delito. Otro ejemplo también, la preparación de falsas pruebas sobre su inocencia. Incluso la consecución, por ejemplo, de testigos falsos. En estos indicios subsiguientes, hay que tomar en cuenta que son después de ya haberse realizado el delito. Entonces, esos tipos de acciones o de palabras, pues van a significar aspectos importantes para poder representar un indicio subsiguiente. Por favor, siguiente diapositiva. Ya la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a recapitular. Primero, tenemos los indicios de la prueba indiciaria. Ahora vamos a continuar con la inferencia. ¿Qué es en sí una inferencia? La inferencia va a tener como una definición, como un razonamiento que se va a realizar, pero este razonamiento va a estar basado o en reglas de experiencia o en el conocimiento de determinadas cuestiones, ya sean técnicas, ya sean científicas. ¿De qué? Del hecho contenido para que se pueda inferir la existencia o inexistencia de estos hechos concretos, que en sí es su consecuencia. Entonces va a ser un razonamiento que se hace, que tiene que estar con base en regla de experiencia o en el conocimiento de determinadas situaciones, ya sean cuestiones técnicas, cuestiones científicas, para que permita al magistrado inferir si es un hecho existente, es un hecho inexistente de otro, que vendría a ser la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, para el doctor de Lepin, comenta que esta inferencia viene a ser como un silogismo, en el cual la premisa mayor va a estar constituida por reglas de la experiencia en sí, ¿no? Va a ser aplicadas, indicadas como premisa menor, y van a estar conducidas al hecho indicado o conclusión. La Corte Suprema continuó con lo que se estableció en la jurisprudencia española y, por ejemplo, lo denominó como la diferencia como enlace o nexo, que tiene que ser preciso, tiene que ser directo, y esta inferencia o nexo o enlace tiene que estar relacionada, tiene que estar acorde a las máximas de la experiencia o a las reglas de la lógica, o sino también a los conocimientos científicos que sean confirmados, conocimientos científicos afianzados. Por favor. Bien. Un ejemplo sobre esta inferencia inductiva. Cuando el juez, por ejemplo, puede tomar en cuenta una inferencia inductiva. Vamos a analizar este ejemplo. Tenemos un testigo T que manifestó que vio cómo A amenazaba con una pistola a B en el lugar L y en el tiempo T. Tenemos el testigo T que manifestó que vio cómo amenazaba a A con una pistola. Esta pistola
era amenazada por a B, en L del lugar y en el tiempo T. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar la autopsia? Que B falleció en el lugar L y en el tiempo T. La autopsia mostró que B falleció en el lugar L y en el tiempo T por los disparos de una pistola. Entonces, cuando la policía fue a detener a A, encontró que tenía en su poder la pistola que luego se probó que era la misma que se había disparado contra B. Por lo tanto, Atienza nos dice, ya tenemos la autopsia que mostró ya el fallecido en el lugar L, en el tiempo T, con los disparos de la pistola. Y además, cuando ya la policía detiene a A, va a encontrar en el poder, en su poder de A, esta pistola que se probó que era la misma con la cual se habría atacado a B. Por lo que concluye que A causó la muerte de B. Este ejemplo es práctico respecto a la inferencia inductiva que plantea el doctor Manuel Atienza respecto a este tema importante de lo que es la inferencia inductiva. De forma sintetizada, he creído conveniente compartir esta inferencia inductiva. Por favor, siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos otro ejemplo respecto a lo que es una inferencia de tener una premisa mayor. Por ejemplo, una regla, conocen el carácter venenoso, mortal, de la anilina, por ejemplo. Es una premisa mayor, ya es una regla de experiencia. Esta condición especial que tiene una persona que experimenta, por ejemplo, en el rubro de empresa de aceite, ¿no? Empresarios aceiteros. Ahora tenemos otro ejemplo, una premisa menor. El hecho probado. El acusado ejercía la profesión de empresario aceitero en el momento de los hechos. Conclusión. El acusado conocía el carácter venenoso, mortal, de la anilina en el momento que sucedieron los hechos. Esto sería esta premisa mayor, esta premisa menor y esta conclusión conlleva a una inferencia de la especialidad del conocimiento que tenía este empresario para poder acabar, por ejemplo, con la vida de esta persona usando este aceite mortal. Entonces, esto sería otro ejemplo que he considerado comentarles. Continuamos, por favor. Por último, tenemos el hecho indicado. Este hecho indicado va a surgir como consecuencia de lo que iniciamos, ¿no? Un hecho conocido, un hecho indicador, su mismo nombre lo dice, te va a indicar algo. Después te va a indicar algo para que sea ya un hecho indicado. Entonces, el hecho indicado va a surgir como consecuencia del hecho indicador o de un hecho conocido. Es la existencia de un hecho, puede ser también la inexistencia, a la cual se va a apuntar, del que se va a deducir como lógica secuela del hecho indicador. Entonces, eso ya lo tenemos claro. El hecho indicado va a ser una lógica secuela del hecho indicador. Entonces, este hecho indicado o afirmación, consecuencia, va a derivar y va a obtener una afirmación base. Pero hay que tener en cuenta algo claro. Esta característica principal va a ser que se va a tratar de una proposición fáctica, ¿no? De un enunciado fáctico, distinta a la que integra una afirmación base en cuanto que se incorpora un dato nuevo. Es decir, que este hecho indicado o esta afirmación va a dar
y va a obtener de una afirmación base. Muy bien. Por favor, sigue. Ya a punto de terminar esta ponencia. Ahora, ¿cómo se va a construir un razonamiento muy importante, ¿no? Que todos los indicios de los que quieran valerse las partes sean mencionados en la acusación fiscal o en la teoría del caso de la defensa. Es importante, se recomienda que todos los indicios que sean valiosos sean considerados, ya sea en su acusación, en el requerimiento de acusación fiscal o en la teoría de la defensa técnica o la defensa pública del imputado. Bien. También tenemos otro aspecto relevante, por ejemplo, en el caso de producirse desprendimientos indiciarios espontáneos durante el acto del juicio, tenemos que ver que estos nuevos indicios que sean, estos nuevos indicios, mejor, deben ser objeto de expresa invocación en los alegatos de clausura. Es decir, si más o menos hay indicios espontáneos, o sea, se están desprendiendo indicios espontáneos en el acto del juicio, ¿no? En pleno juicio hay un indicio espontáneo. Estos nuevos indicios deberían ser objetos ya y decirlos en los alegatos de clausura, a fin de poder ayudar a las partes en su teoría del caso o en su requerimiento fiscal. Por último, hay que tomar en cuenta algo importante, que solo va a ser posible que el juzgador construya una inferencia activa, no expresamente planteada por la parte a la que favorezca. Por ejemplo, cuando los indicios sobre los que se apoyen se hayan explicitados en los escritos de la acusación o de la defensa, ya sea en sus alegatos de clausura, esto es importante, ¿no? O sea, primero, tenemos que tomar en cuenta algo. Para que pueda el juzgador tener esta inferencia presuntiva, no debe ser en sí expresada, planteada por la parte a la que favorezca, ¿no? Si quiere el juzgador que exista esta inferencia, si quiere solamente que sea posible que el juez construya esta inferencia presuntiva, no expresamente planteada por la parte a la que favorezca, o puede ser que cuando los indicios sobre los que se apoye se hayan explicitado en los escritos de acusación o en lo que corresponde a los alegatos de clausura, o también se puede dar cuando la máxima de la experiencia que se emplee para construir el discurso lógico no sea de forma técnica. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, para finalizar, quería comentarles la importancia, ¿no?, de la prueba indiciaria en lo que respecta a todo el proceso penal, sobre todo porque actualmente se está analizando esta naturaleza, ¿no?, de la prueba indiciaria. Algunos autores, por ejemplo, comentan, por ejemplo, Jairo Parra sostiene que la prueba indiciaria es un medio de prueba. Asimismo señalan que, por ejemplo, también el doctor Miranda Strampes comenta que no es un rigor un medio de prueba, ¿no?, sino un método probatorio que se va a operar para poder tener una convicción judicial. Asimismo, otros comentan también que no vendría a ser una operación lógica, una inferencia, ¿no?, sino que va a ser una actividad material alguna. Se trata de construcciones inferenciales. En general,
por ejemplo, estoy de acuerdo yo con la doctrina que señala que la prueba indiciaria es una prueba indirecta, que con toda la construcción que les comentaba, de indicio, inferencia, hecho indicado, se puede llegar incluso teniendo en cuenta los requisitos, por ejemplo, del artículo que les comentaba, 158, inciso 3, que sea un indicio probado, que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, y que cuando se traten de indicios contingentes, sean plurales, concordantes y convergentes, y sean estos contraindicios consistentes, incluso se puede llegar a dar una sentencia condenatoria, siempre y cuando en este análisis no se vulnere este derecho tan importante como es la garantía procesal, la presunción de inocencia. Bien, les agradezco mucho su atención y espero poder compartir con ustedes. Felicitarle por la ponencia brindada. Fue de gran aporte a la academia jurídica. Fue una ponencia muy detallada y muy fructífera, doctora. Sin más preámbulo, doctora, le doy el pase para que pueda unas palabras de despedida y dar por finalizada la sesión del día de hoy. Doctora, le damos el pase para que pueda dar algunas palabras de despedida. Les mando un saludo muy importante desde Muchas gracias, doctor, por la cordial invitación. Es muy bonito poder compartir con ustedes desde la ciudad donde me encuentro y transmitirles este aprendizaje respecto a la prueba indiciaria. Muchas gracias. Hasta luego. Sin más preámbulo, doctora y todos los participantes, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches.